Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, y voy a continuar con los vídeos relacionados con la docencia no presencial de la asignatura Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura impartido aquí en Alicante. Y este es el segundo vídeo dedicado al cálculo de armado transversal dentro de las sesiones 8 y 9 de problemas de la asignatura. Y concretamente, pues estábamos resolviendo este ejercicio que era ejemplo de diseño de vigas, apartado D. En el vídeo anterior nos habíamos quedado en este punto. Habíamos realizado para el tramo de la viga AD. Pues habíamos empezado a calcular su armado transversal, habíamos realizado la primera comprobación, la de comprobación de agotamiento por compresión oblicua del alma, y ahora íbamos a hacer lo propio con la segunda comprobación, la comprobación de agotamiento por tracción en el alma. Habíamos explicado en el esquema pues, cuál era la comprobación a realizar y habíamos pasado ya a este punto de la solución para comentarla. Teníamos que el V sub R de 2, el cortante efectivo en valor de cálculo, pues tenía que ser menor que V sub U2, que se componía de V sub CU más V sub SU. V sub CU, como os he dicho, su expresión la tenemos a continuación, y tenía que ser mayor o igual que el valor de un parámetro que es V sub U2 mínimo. En este caso, en el esquema del archivo tema 243, lo tenemos separado las dos expresiones, pero como os expliqué en uno de los ejemplos que hicimos, la podemos integrar en uno. Como la parte que está entre corchetes aquí está multiplicada por B y por D, realmente el máximo valor de V sub CU o de V sub U2 mínimo va a depender de lo que hay entre corchetes. En ese caso, pues también podemos expresar V sub CU como el máximo bien de lo que el resultado de este corchete o bien del máximo de este corchete multiplicado por B y por D. Y esa expresión ya nos incluiría en sí la comprobación de que V sub 2 es mayor o igual que V sub U2 mínimo. ¿Vale? Porque si V sub C1 saliera menor, es decir, este valor fuera menor que este, nos quedaríamos con V sub U2 mínimo y en el resto de cálculos adoptaríamos ese valor como V sub CU. Así que es lo que vamos a hacer y lo que tenéis aquí indicado en la solución directamente, en vez de calcular V sub CU por un lado y V sub U2 mínimo por otro, pues lo hemos expresado así. Hemos expresado que V sub CU pues es el máximo de 0,15 por el gamma sub C, coeficiente parcial de seguridad del hormigón, multiplicado por este parámetro, que acordaros que la expresión era esta, por la raíz cúbica de 100 ρ sub L, cuantía de armado longitudinal, multiplicado por F sub CK, o bien de 0,075 entre gamma sub C por la raíz cuadrada del parámetro este al cubo por F sub CK. Multiplicado todo, el máximo de los dos, por B y por D. Así que lo que hacemos ahora es empezar a calcular parámetros. Este parámetro es igual a 1 más la raíz cuadrada de 200 partido por D, siendo D el canto útil y ha de estar siempre expresado en milímetros para que nos valga esta expresión de cálculo. Pues entonces D lo teníamos previamente calculado del apartado C y era igual a 336 milímetros. Por lo tanto, 1 más la raíz cuadrada de 200 entre 336 era igual a 1,77 y cumplía que fuera menor que 2. Que era uno de los requisitos indicados, y la cuantía de armado longitudinal pues era igual, como hemos dicho, al área de armadura traccionada en la sección estudiada. Aquí hemos considerado los apoyos extremos, ¿vale? En los apoyos extremos pues lo que hemos asumido es que teníamos como armado longitudinal traccionado las dos barras del 6, que si os acordáis del ejemplo del anterior ejercicio, tengo por aquí, en este lado, aquí en la solución del apartado C, que es esta de aquí, pues teníamos que la solución final que conseguíamos era esta. Entonces pues vamos a tomar como armado longitudinal traccionado el correspondiente aquí al apoyo, y en el apoyo pues solamente teníamos el armado base de 2 barras del 16. Así que en este caso, pues en los apoyos extremos vamos a considerar a sub S1, área de armadura traccionada igual a 2 barras del área correspondiente de 2 barras del 16, que son 402,1 milímetros. Esto pues como os dije en anteriores vídeos, bien podemos irnos aquí a nuestras tablas de armado. Las tablas de armado, la primera nos indica la sección
nos indica la sección de las barras y nada, para 2 barras del 16, pues la sección son 4,02 centímetros cuadrados, que si lo pasamos a milímetros cuadrados, pues serían 402 milímetros cuadrados. Aquí el valor este de 402,1 milímetros cuadrados pues viene de calcular el área a partir de la fórmula del área de un círculo, de pi por r cuadrado, así que sale aquí la cifra, esta cifra decimal. Por lo tanto, a sub S1, 402,1 milímetros cuadrados multiplicado por B. B es 300 milímetros y es el ancho de la sección, y D es el canto útil, que son 336 milímetros. Operando, pues nos sale que es igual al 3,99 por 1000, que cumple que sea menor que 0,02. FCK, nuestro hormigón es de HA35, es decir, FCK la tenemos que introducir en newton milímetro cuadrado, por lo tanto será 35 megapascales, 35 newton milímetro cuadrado, y por lo tanto ya solo sustituir gamma sub C, coeficiente parcial de seguridad del hormigón, lo sustituimos por 1,5, este parámetro es igual a 1,77, calculado previamente, raíz cúbica de 100, Rosupel lo tenemos aquí, 3,99 por 1000, y el FCK los 35, la resistencia característica del hormigón los 35 newton milímetro cuadrado. Y por la otra parte, lo mismo, 0,075 dividido entre el coeficiente parcial de seguridad del hormigón, que es 1,5, multiplicado por la raíz cuadrada de este parámetro, el 1,77 al cubo, por la resistencia característica, los 35 newton milímetro cuadrado. Operamos esto y nos sale 0,426 newton milímetro cuadrado. Operamos esta parte de aquí, nos sale 0,697 newton milímetro cuadrado. Por lo tanto, el mayor de ambos será este. Y después tenemos el B y el D. El B son 300 milímetros, el ancho, y el canto útil 336 milímetros. Como os he dicho, de estos dos, el máximo será 0,697. Por lo tanto, nos quedamos aquí con 0,697 multiplicado por el ancho, multiplicado por el canto útil, y nos sale 70.257,6 newtons. Por lo tanto, nuestra V sub CU, la contribución del hormigón a resistir las tracciones producidas por el cortante, es de aproximadamente 70,26. Y ahora lo que nos queda calcular es nuestra V sub SU. Acordaros que la filosofía que seguíamos aquí de esta segunda comprobación es que nosotros conocíamos nuestra V sub RD2, luego conocemos nuestra V sub CU, y a partir de estos dos parámetros calculábamos la V sub SU que era necesario para soportar el esfuerzo efectivo cortante, y con ese valor de V sub SU determinábamos el armado transversal, es decir, los estribos fijábamos nosotros el diámetro y obteníamos el espaciado necesario. Si seguimos aquí, pues vamos a hacer lo propio. ¿Qué ocurre? Que nos sale directamente que V sub CU son 70,26 kN y nuestro V sub RD2 son 35,6. Por lo tanto, pues no es necesaria estrictamente por cálculo. El hormigón es capaz de soportar por sí mismo las tracciones producidas por el cortante. En ese caso, pues no sería necesaria armadura transversal por cálculo, ¿vale? O sea que directamente, pues el propio hormigón, pues nos valdría, pero como una viga es una pieza con armadura de cortante, pues tendremos que disponer algún armado transversal. ¿Y cómo lo calculamos? Este armado transversal finalmente a disponer en base a las separaciones máximas y cuantías mínimas de armado transversal, lo que hemos llamado en la asignatura el cálculo de la armadura transversal mínima. Nuestra armadura transversal mínima, lo mismo, las condiciones o las consideraciones para calcularla la tenemos aquí en el mismo archivo, en el archivo tema 243, a continuación del esquema, que si lo rotamos lo tenemos aquí indicado. Es lo siguiente. Empezamos con la separación máxima entre estribos y lo primero que hay que comprobar es esto. Pues por un lado el esfuerzo cortante efectivo y luego su relación con V sub 1 multiplicado por una serie de coeficientes. Es decir, de estos tres posibles casos, pues sería ver en cuál estamos. El V sub 1 lo habíamos calculado en la primera comprobación. Recordar que V sub 1 era igual a 705,6 kilonewtons y que volvemos aquí a la solución. V sub 1 era 705,6 kilonewtons y después lo que hacemos es calcular primero es un quinto de V sub 1. Tenemos que compararlo con
Un quinto de v sub 1 y 2/3 de v sub 1. Vamos a calcular un quinto de v sub 1 a ver qué nos da. Un quinto de v sub 1 son un quinto de 705,6, que es aproximadamente 141 kilonewtons. Y nuestro v sub rd, nuestro esfuerzo cortante efectivo de cálculo, son 35,6 kilonewtons. Así que v sub rd 35,6 es menor que 141 kilonewtons. Así que estamos en este caso. En el caso en cuanto a separaciones máximas de v sub rd menor que un quinto de v sub 1. En este caso, la separación transversal pues tendrá que ser menor o igual que 0,75 veces el canto útil y no mayor que 600. Así que vamos a hacer lo propio. Calculamos 0,75 veces el canto útil, que es 0,75 por 336 milímetros, y esto nos da 252 milímetros. Nos cumple que es no mayor que 600, y por ahora lo que vamos a hacer es quedarnos con S sub t menor o igual que 0,252 metros. 252 milímetros. Esto es una errata, no hace falta que lo miréis, ya os lo comenté, porque esto se refiere a la separación transversal entre las barras verticales de estribo, no la separación transversal en un sentido longitudinal de la viga del estribo. Y luego teníamos que en la sección del apoyo no era necesaria armadura de compresión por cálculo. De hecho, no era necesaria armadura de compresión por cálculo en ningún punto de la viga, ya que para la sección de máximo flector positivo y negativo, pues teníamos que US2 igual a 0. Por lo tanto, la armadura comprimida que disponíamos era la cuantía geométrica mínima. Así que en este caso, al no tener armadura comprimida por cálculo, si volvemos al esquema del tema 243, no es necesario comprobar estas prescripciones de aquí. En ese caso, pues ya lo tenemos, por respecto a separaciones máximas, que pues esta es menor que, la condición final es que esta es menor o igual que 0,252. Y ahora vamos a proceder a calcular la cuantía mecánica mínima. La cuantía mecánica mínima, recordar que la expresión utilizada era la siguiente, la teníamos aquí. U sub st, que era la capacidad mecánica de un estribo, era mayor o igual que la resistencia media de tracción del hormigón dividido entre 7,5 multiplicado por el ancho de la sección por la separación transversal. Nosotros, efectos prácticos, ¿qué hacíamos? Como fijábamos un diámetro de estribo, que nosotros pues es el que en principio queríamos disponer, este valor lo tenemos directamente, así que nuestra incógnita es la separación transversal. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Aquí la misma fórmula, la hemos pasado, la misma inecuación, pero despejando la separación transversal. Como estribos de diámetro de estribos en el enunciado, si volvemos al enunciado que estaba aquí, pues nos decían que utilizáramos armaduras de B500S de diámetros 6, 16 y 20. Por lo tanto, la candidata para ser el diámetro de la armadura transversal son diámetros del 6, así que vamos a considerar diámetros del 6. Acordaros que los estribos que utilizábamos o que os pedíamos en los ejercicios de la asignatura generalmente eran estribos simples como estos de aquí. Por lo tanto, este esfuerzo cortante efectivo es soportado en la práctica por estas dos barras verticales que configuran que presentes en este estribo. Vamos, este estribo simple. Así que, para sacar la capacidad mecánica del estribo, pues si hemos quedado que cogíamos estribos del 6, el acero, acordaros del enunciado que era B500 si mal no recuerdo, B500S, por lo tanto para armadura cortante de B500 teníamos que irnos a la tabla T4, porque para ese caso el límite elástico de cálculo del acero estaba limitado a 400 megapascales, así que para barras del 6, pues dos estribos del 6, dos barras del 6 que configuran el estribo, pues la capacidad mecánica del estribo simple serían 22,6 kilonewtons. Así que volviendo a la solución, pues lo tenemos aquí indicado, 22,6 kilonewtons. Que en la expresión pues lo ponemos como 22.600 newtons. Y la resistencia media tracción, acordaros que era igual a 0,3 por FCK elevado a 2/3. Esto lo teníamos en el libro de apuntes en los temas de materiales. En los temas de materiales creo que yo os lo mostré con anterioridad. Si vemos aquí los temas de materiales, propiedades mecánicas de los materiales, aquí lo tenemos en este apartado que empieza en la página 51. Pues nos venimos aquí a la página 51, esta es la 45. Esta es la 51, pero lo teníamos por aquí.
Teníamos una de estas páginas, aquí está. Teníamos resistencia media tracción, la ecuación 313, si nuestra resistencia característica del hormigón es menor o igual que 50 megapascales, como es nuestro caso, que era 35,